Hay historias de santos que parecen escritas con letras grandes, como si todo hubiera sido extraordinario desde el primer día. Pero también existen vidas que se construyen en lo pequeño, en lo silencioso, en decisiones que nadie aplaude, y sin embargo cambian el destino de un alma para siempre. San Isidoro de Egipto pertenece a ese segundo grupo en él, de los hombres que aprendieron a amar a Dios sin necesidad de brillar y que encontraron la verdadera grandeza en la humildad. Su historia es un recordatorio poderoso de que la santidad no siempre se ve como espectáculo, sino como una llama tranquila que no se apaga, incluso cuando nadie la está mirando. Para entender a San Isidoro, primero hay que imaginar el ambiente espiritual del Egipto cristiano de aquellos siglos, un lugar donde muchos creyentes, cansados del ruido del mundo, buscaban espacios de silencio para escuchar a Dios con más claridad. No se trataba de huir por miedo, sino de apartarse para fortalecer el corazón, purificar las intenciones y aprender a vivir con una fe más profunda. En ese contexto, Isidoro fue creciendo interiormente, aprendiendo que la vida no se trata solo de tener metas humanas, sino de encontrar el sentido eterno que solo Dios puede dar. Desde joven, Isidoro se distinguió por una sensibilidad especial hacia lo sagrado. No era un hombre de palabras vacías, ni de promesas exageradas. Era más bien de los que observan, piensan y luego actúan con firmeza. Esa clase de personas que, cuando toman una decisión, lo hacen desde el fondo del alma. Su corazón se inclinaba hacia la oración, hacia la búsqueda de la verdad y hacia un estilo de vida donde lo más importante no era tener más, sino ser mejor por dentro. Y esa diferencia, aunque no siempre se nota al inicio, termina marcando un camino completo. Isidoro comprendió algo que muchos tardamos años en entender, aunque el ruido exterior a veces es reflejo del ruido interior. Por eso comenzó a valorar el silencio, no como ausencia de vida, sino como un espacio donde Dios habla sin prisa. Aprendió a estar a solas, sin sentirse vacío, porque su compañía era el Señor. Y ese aprendizaje, que parece sencillo, es en realidad una de las disciplinas espirituales más difíciles, porque exige sinceridad. En el silencio no puedes esconderte detrás de la apariencia. Ahí sale lo que realmente eres. Poco a poco, San Isidoro fue acercándose a la vida de los hombres consagrados que vivían con austeridad, oración constante y trabajo humilde. Él no buscaba comodidad, buscaba transformación. Y esto es importante. Hay personas que se acercan a la fe solo cuando les conviene. Pero Isidoro se acercó a Dios cuando entendió que sin Él, el corazón humano se desordena. Por eso su deseo no era solo creer, sino vivir de una manera nueva, con un corazón limpio, con una mente centrada y con una voluntad firme para hacer el bien. En ese camino, Isidoro comenzó a practicar una fe que no depende del aplauso, una fe que no necesita ser presumida, una fe que se demuestra con paciencia, con servicio, con respeto y con coherencia, porque él sabía que el verdadero crecimiento espiritual no ocurre cuando todo es fácil, sino cuando el alma decide mantenerse fiel incluso en lo cotidiano, cuando nadie te ve, cuando nadie te reconoce, cuando nadie te agradece. Ahí se forjan los santos. Una de las grandes virtudes que empezaron a destacar en Isidoro fue su humildad, no la humildad superficial de hablar bajito, sino la humildad real de reconocer que todo lo bueno viene de Dios y que el corazón necesita ser moldeado día con día. Isidoro no se consideraba superior a nadie, no buscaba corregir a todos. Primero se corregía a sí mismo, y esa actitud lo hacía fuerte por dentro, porque quien se conoce se gobierna mejor, y quien se gobierna mejor vive con más paz. Además, Isidoro tenía una visión muy clara del amor cristiano. No era un sentimiento bonito, era una decisión firme de hacer el bien. Para él, amar era servir, amar era perdonar, amar era callar, cuando era mejor callar, amar era hablar con verdad, pero sin dureza. Y en un mundo donde muchos buscan imponerse, su estilo era diferente. Él prefería ganar almas para Dios, con paciencia, no con presión, con ejemplo, no con gritos, con coherencia, no con apariencia. En esta primera parte, lo más importante es entender que San Isidoro de Egipto comenzó como comienzan los grandes santos.
con un corazón que decidió tomarse a Dios en serio. No se trató de un cambio rápido, ni de una emoción intensa que dura un día. Fue un proceso en un camino, una construcción interior. Y ahí está la esperanza para ti y para mí, porque si Él pudo crecer desde la sencillez, nosotros también podemos. Tal vez hoy tú sientes que te falta constancia, o que te distraes fácil, o que te cuesta orar con paz. Pero Isidoro te diría, empieza con lo pequeño. Dios hace grande lo que se le entrega con sinceridad. Y así, con esa firmeza silenciosa, con esa búsqueda limpia y con esa decisión profunda, San Isidoro se fue preparando para una vida espiritual que marcaría a muchos, porque cuando un alma se ordena por dentro, inevitablemente se vuelve luz por fuera. Y aunque todavía no hemos llegado a los momentos más decisivos de su historia, desde aquí ya se ve el secreto. La santidad se construye con pasos humildes, repetidos con amor, sostenidos por la gracia de Dios. En la siguiente parte veremos cómo Isidoro se adentra más en su vida de entrega, cómo aprende a dominar sus pensamientos, a purificar su intención y a caminar con una disciplina espiritual que no endurece el corazón, sino que lo hace más libre, porque la fe verdadera no encierra, libera. Y San Isidoro lo vivió desde el inicio. Si en la primera parte vimos a San Isidoro de Egipto como un hombre que comenzó su camino desde la sencillez, ahora toca entrar en un punto que define a los grandes santos: la disciplina interior. Porque una cosa es admirar a Dios desde lejos, y otra muy distinta es permitir que Dios ordene tu mente, tus deseos, tus palabras y tus decisiones diarias. Isidoro entendió que la vida espiritual no se construye con impulsos, sino con constancia. Y esa constancia no se logra por fuerza humana solamente, sino por una combinación de gracia, humildad y entrenamiento del corazón. En el ambiente espiritual del Egipto cristiano, muchos buscaban un lugar apartado para crecer en oración, pero Isidoro descubrió algo todavía más profundo. El verdadero desierto no siempre está afuera, sino dentro. Hay pensamientos que cansan, preocupaciones que roban la paz, emociones que se desordenan, recuerdos que regresan sin permiso y tentaciones que aparecen en los momentos menos esperados. Y ante todo eso, Isidoro no se desesperaba. Él aprendió a mirar su interior con sinceridad y a pedirle a Dios la fortaleza para no vivir dominado por lo que siente, sino guiado por lo que cree. Una de las lecciones más importantes que Isidoro practicó fue esta: no todo lo que pasa por tu mente merece quedarse en tu corazón. Él comprendió que hay ideas que solo llegan para inquietar, para distraer, para romper la paz, y por eso se acostumbró a filtrar lo que pensaba. Como quien cuida una puerta, no deja entrar a cualquiera. Esto es clave para nuestra vida actual, porque vivimos rodeados de ruido, de prisa, de mensajes por todos lados. Isidoro, con su silencio, nos enseña que el alma necesita aprender a decir: esto no me edifica, esto no me ayuda, esto no me acerca a Dios. Su disciplina no era rigidez vacía, era libertad. Porque cuando una persona no domina su interior, termina reaccionando por impulso, habla sin pensar, se enoja rápido, se llena de ansiedad, se rinde fácil, se compara, se entristece por cosas pequeñas o se pierde en preocupaciones que ni siquiera han pasado. Isidoro quería lo contrario. Quería un corazón estable, un corazón que, aunque sienta presión, no se rompa. Un corazón que, aunque tenga momentos difíciles, no pierda la esperanza. Y esa estabilidad solo se logra cuando el alma aprende a apoyarse en Dios como su roca. En su vida de oración, Isidoro buscaba algo muy concreto: en estar con Dios de verdad. No solo repetir palabras, sino dejar que el Señor lo transformara por dentro. Por eso su oración era sencilla, constante y humilde. No necesitaba discursos largos para impresionar a nadie. Su oración era como una respiración necesaria, diaria, natural. Y con el tiempo, esa oración fue limpiando su interior, porque cuando uno ora con sinceridad, el corazón empieza a ordenar lo que antes estaba desordenado. La oración te hace ver con claridad lo que antes no querías reconocer. Y ahí comienza la verdadera conversión. Isidoro también comprendió que la fe se demuestra en lo cotidiano. No se trata solo de momentos especiales, sino de pequeñas decisiones: responder con paciencia, elegir el bien, aunque cueste, servir sin esperar reconocimiento, cuidar la lengua para no herir, evitar chismes,
evitar discusiones inútiles, ser justo, ser limpio de intención. Él sabía que muchas veces el enemigo del alma no llega con cosas enormes, sino con pequeñas grietas, una palabra fuera de lugar, un orgullo que se alimenta, una envidia que se permite, una mentira pequeña, una pereza que se vuelve costumbre. Por eso él se vigilaba a sí mismo, no con miedo, sino con amor a Dios. Otra virtud que comenzó a brillar con fuerza en San Isidoro fue su manera de tratar a los demás. La disciplina interior lo volvió más amable, no más duro. Hay personas que se vuelven religiosas, pero pierden la paciencia, se vuelven pesadas, critican a todos y sienten que siempre tienen la razón. Isidoro no era así. Él entendía que la santidad no es una máscara, es un corazón transformado. Y un corazón transformado se nota en la forma de mirar, de escuchar y de responder. Su vida era una enseñanza silenciosa en sí. Tu oración es real, tu carácter también cambia. Con el paso del tiempo, Isidoro se convirtió en un hombre confiable, un hombre que transmitía paz. Y eso no es poca cosa, porque en un mundo donde muchos viven con tensión, una persona que transmite paz se vuelve un refugio para otros. No porque sea perfecta, sino porque su vida tiene dirección. Isidoro no era un hombre sin luchas, era un hombre que no se rendía en la lucha. Y ese es un mensaje que vale oro para ti. No te desanimes por tus batallas internas. Lo importante es no soltar la mano de Dios. Además, Isidoro aprendió a vivir con austeridad, pero sin amargura. Su vida no se basaba en aguantar por aguantar, sino en elegir lo esencial. Él quería que su corazón estuviera libre de excesos, de dependencias, de caprichos, que luego se vuelven cadena, porque cuando uno vive buscando solo comodidad, el alma se vuelve frágil. Pero cuando uno aprende a decir no a lo que estorba, entonces el alma se fortalece y se vuelve más ligera para amar. En esta segunda parte, podemos ver con claridad que San Isidoro de Egipto no fue santo por casualidad. Su santidad fue fruto de un trabajo interior constante, de una vigilancia humilde, de una oración sincera y de una decisión diaria de vivir para Dios. Y aquí viene lo más hermoso: él no nació perfecto. Él se formó, él se dejó formar, y eso significa que tú también puedes crecer, paso a paso, día a día, aunque hoy te sientas débil o distraído, porque al final, la disciplina espiritual no es una cárcel, es una escuela de libertad. Es aprender a vivir sin ser esclavo de tus emociones, de tus impulsos o de tus miedos. Es aprender a confiar más en Dios que en tus fuerzas. Y San Isidoro nos lo demuestra con su ejemplo. Aun cuando el corazón se ordena, la vida se ilumina. Hay un momento en la vida de los santos en el que su camino deja de ser solamente personal y comienza a convertirse en luz para otros. No porque ellos lo busquen, ni porque tengan intención de ser famosos, sino porque cuando una persona vive con coherencia, tarde o temprano, su ejemplo se nota. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con San Isidoro de Egipto. Su silencio no era vacío, su humildad no era timidez, y su disciplina no era dureza. Era un estilo de vida que transmitía paz. Por eso, poco a poco, muchos empezaron a acercarse a él, no para admirarlo, sino para aprender a caminar con Dios en lo cotidiano. Isidoro comprendía algo que hoy parece olvidado. No siempre se necesita hablar mucho para enseñar. Hay personas que predican con discursos, pero su vida contradice sus palabras. En cambio, Isidoro enseñaba con una presencia serena, con una mirada limpia y con decisiones firmes. Su autoridad espiritual no venía de imponer, sino de vivir primero lo que aconsejaba. Y esa coherencia es una de las virtudes más poderosas, porque no se compra, no se finge y no se improvisa, se construye con años de fidelidad. En el ambiente del desierto, donde muchos buscaban crecer en la fe, Isidoro se volvió un punto de referencia. No era el hombre que daba soluciones rápidas a todos los problemas, sino el que ayudaba a mirar con claridad. Él sabía que muchas crisis del alma nacen de un corazón inquieto, cuando uno quiere todo al mismo tiempo, cuando uno se desespera por el futuro, cuando uno vive pensando en lo que falta, o cuando se carga con culpas que no sabe entregar a Dios. San Isidoro aprendió a guiar desde una sabiduría sencilla a volver al centro, volver a lo esencial, volver a Dios. Una de las cosas más hermosas de su manera de acompañar a otros
era su paciencia. Isidoro no esperaba que la gente cambiara de un día para otro. Él entendía que el crecimiento espiritual es como una semilla, necesita tiempo, necesita cuidado, necesita constancia. Por eso, cuando alguien se acercaba con dudas, con preocupaciones o con debilidades, él no lo aplastaba con exigencias. Más bien, lo levantaba con esperanza. Y esa esperanza no era ingenua, era la confianza de quien ha visto a Dios transformar corazones. Isidoro también sabía que una de las trampas más comunes en la vida espiritual es el orgullo disfrazado. A veces una persona comienza a mejorar, comienza a orar, comienza a hacer el bien, y de repente empieza a mirarse a sí misma como superior. Esa actitud destruye la paz, rompe la caridad y apaga la luz interior. Por eso, Isidoro insistía en la humildad real, la que no presume, la que no necesita aplausos, la que no compite. Él repetía con su ejemplo que el camino de Dios no es para ganar sobre otros, sino para amar mejor. Con el tiempo, Isidoro se convirtió en alguien que ayudaba a otros a ordenar su interior. Y aquí hay un punto clave. Él no era un hombre de emociones desbordadas, sino de decisiones firmes. Cuando aconsejaba, no lo hacía desde el impulso, sino desde el discernimiento. Eso significa que antes de hablar, pensaba; antes de corregir, escuchaba; antes de opinar, oraba. Y en un mundo donde muchos reaccionan sin pensar, esa forma de vivir se vuelve una medicina para el alma. Pero su guía no se limitaba a palabras. Isidoro enseñaba también con su forma de servir. No se encerraba en una espiritualidad fría. Él sabía que la fe auténtica se demuestra en obras concretas, en ayudar al que lo necesita, en acompañar al que está solo, en compartir con generosidad, en hacer el bien sin esperar recompensa. Para él, la oración no era excusa para desentenderse de los demás, sino una fuerza para amar con más pureza. Porque cuando uno ora de verdad, el corazón se ensancha y aprende a mirar al prójimo con misericordia. Y aquí aparece otro rasgo precioso de San Isidoro en su capacidad de mantener la paz en medio de tensiones. En cualquier comunidad, incluso en ambientes religiosos, pueden surgir diferencias, malentendidos, choques de carácter. Isidoro no alimentaba conflictos. Él prefería construir puentes. No era un hombre que buscara tener la última palabra, sino uno que buscaba cuidar la unidad. Y esa es una virtud que vale muchísimo, porque hoy hay demasiada gente que se divide por cosas pequeñas, que discute por orgullo, que se aleja por no saber pedir perdón o por no saber ceder. Isidoro entendía que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. Por eso, cuando llegaban momentos de prueba, él no perdía la serenidad. No porque no sintiera presión, sino porque tenía una raíz profunda, y esa raíz era su vida interior. Quien no cultiva su interior se quiebra por cualquier viento, pero quien se fortalece en Dios puede atravesar temporadas difíciles sin perder la dirección. Isidoro era de esos hombres que, sin hacer ruido, sostienen la fe de muchos. Algo que también marcó su camino fue su capacidad de animar a otros a perseverar, porque hay personas que empiezan con entusiasmo, pero se cansan rápido. Empiezan a orar, pero abandonan. Empiezan a cambiar, pero se rinden. Isidoro, con su ejemplo, decía: sin palabras, no te rindas. La gracia de Dios es más grande que tu debilidad. Y esa frase, aunque no esté escrita así, resume su espíritu en un santo que no aplasta, sino que impulsa. En esta tercera parte, vemos a San Isidoro de Egipto como un hombre que, desde el silencio se guía. No guía por controlar, sino por iluminar. No guía por mandar, sino por acompañar. No guía por imponerse, sino por vivir con coherencia. Y eso nos deja una enseñanza clara. Cuando tu vida se vuelve sencilla y fiel, tu ejemplo habla más fuerte que cualquier discurso. Hay un punto en la vida espiritual en el que ya no basta con tener buenos deseos. Llega un momento en el que la fe deja de ser solo un sentimiento bonito y se convierte en una decisión firme. Ahí es donde se nota quién está construyendo sobre roca y quién está construyendo sobre arena. Y en la historia de San Isidoro de Egipto, este momento es clave, porque su santidad no se sostuvo únicamente por su disciplina o su silencio, sino por su capacidad de permanecer fiel cuando las circunstancias se volvieron complicadas, cuando aparecieron incomodidades, cuando hubo tensiones humanas
Y cuando la vida pidió una respuesta madura, Isidoro entendía que las pruebas no siempre llegan como algo espectacular. Muchas veces llegan en forma de cansancio, de incomprensión, de palabras injustas, de retrasos, de puertas cerradas, de momentos en los que uno siente que está haciendo lo correcto, pero nadie lo nota, y es ahí donde muchos se desaniman. Algunos se frustran, otros se vuelven duros, otros se enfrían por dentro, y otros empiezan a vivir con resentimiento. Isidoro, en cambio, eligió otra respuesta: la perseverancia tranquila. Él no se dejó arrastrar por el drama, ni se alimentó de pensamientos que le robaran la paz. Aprendió a ofrecer a Dios lo que le costaba y a seguir adelante con sencillez. En el desierto, la vida era exigente. No había comodidades, no había aplausos, no había entretenimiento constante. Y eso, lejos de ser una desventaja, se convirtió en una escuela. Porque cuando no tienes distracciones, te encuentras contigo mismo. Te das cuenta de tus impaciencias, de tus apegos, de tus miedos, de tu orgullo. Isidoro vivió ese proceso con valentía. No huyó de lo que veía dentro de sí. Él lo enfrentó con humildad, pidiendo la ayuda de Dios para corregirse, para crecer, para purificarse. Y esa es una lección enorme para nosotros. Porque hoy, mucha gente se distrae para no escucharse. Se llena de ruido para no pensar. Se ocupa demasiado para no sentir. Isidoro nos enseña que el silencio no es vacío. Es un lugar donde Dios trabaja. Una de las pruebas más delicadas para cualquier persona que busca la santidad es la relación con los demás. Porque puedes estar solo y sentirte fuerte. Pero cuando convives, aparecen roces, aparecen diferencias de carácter, estilos distintos, opiniones encontradas. Isidoro vivió esto sin perder la caridad. Él no era un hombre que reaccionara con orgullo. Cuando había tensión, prefería callar antes que herir. Prefería esperar antes que responder con dureza. Prefería escuchar antes que imponerse. Y esto no significa que fuera débil. Al contrario, se necesita mucha fuerza interior para no caer en la provocación, para no dejarse dominar por el impulso, para no responder con la misma moneda. Isidoro sabía que el corazón humano puede volverse una batalla si no se cuida. Por eso, en momentos difíciles, él se aferraba a lo esencial en oración, paciencia, servicio y confianza en Dios. No buscaba ganar discusiones, no buscaba demostrar que tenía razón. Su prioridad era mantener el alma limpia, porque entendía que una palabra fuera de lugar puede romper la paz de una comunidad y que un orgullo alimentado puede destruir años de crecimiento. Él prefería perder una discusión y ganar en humildad, porque para él lo más importante era agradar a Dios. Otro aspecto muy fuerte en esta parte de su historia es su manera de enfrentar la tentación de rendirse. Porque sí, incluso los santos pueden sentir cansancio, incluso los santos pueden experimentar momentos de sequedad interior. Incluso los santos pueden tener días en los que la oración se siente pesada. Pero Isidoro no vivía por emociones. Él vivía por fidelidad. Y esa fidelidad es la que lo sostuvo. No esperaba sentirse motivado para hacer el bien. Lo hacía porque era lo correcto. No esperaba sentir alegría para orar. Oraba porque lo necesitaba. No esperaba que todo estuviera fácil. Avanzaba porque confiaba en Dios. En un mundo donde muchos abandonan cuando algo no sale como esperan, Isidoro se convierte en un maestro de constancia. Él nos enseña que la fe verdadera no es la que solo aparece cuando todo está bien, sino la que permanece cuando hay incertidumbre. La fe madura es la que dice: Señor, hoy no entiendo, pero confío. Hoy me cuesta, pero sigo. Hoy no veo resultados, pero no me rindo. Ese tipo de fe no se improvisa, se construye con pequeñas victorias diarias. A levantarse y orar, hacer el bien sin ser visto, servir aunque no haya reconocimiento, callar cuando el orgullo quiere hablar, perdonar cuando duele, seguir cuando el cuerpo pide detenerse. Y es precisamente ahí donde Isidoro se vuelve tan actual, porque muchos hoy viven con ansiedad, con presión, con una sensación constante de no llegar. Muchos sienten que están solos, que nadie los entiende, que están cargando demasiado. Y San Isidoro de Egipto, con su vida, nos dice: no estás solo. Dios está contigo en lo escondido. Dios te ve cuando nadie te aplaude. Dios sostiene tu esfuerzo silencioso. Esa certeza cambia la vida, porque cuando uno sabe que Dios ve su fidelidad,
Ya no necesita la aprobación del mundo para seguir adelante. Isidoro también comprendió que las pruebas no son para destruirte, sino para fortalecer tu interior. Una prueba bien vivida te hace más paciente, más humilde, más firme, más compasivo. Te quita lo superficial y te deja lo esencial. Por eso, en lugar de amargarse, Isidoro se volvió más luminoso. En lugar de endurecerse, se volvió más misericordioso. En lugar de aislarse por orgullo, se volvió más disponible para servir. En esta cuarta parte, vemos que la santidad de San Isidoro no fue una vida sin dificultades, sino una vida que supo caminar con Dios dentro de las dificultades. Y ese es el mensaje para ti. Tu fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides. Cuando eliges confiar, cuando eliges perseverar, cuando eliges amar aunque cueste, estás caminando por el mismo sendero que recorrieron los santos. En la próxima parte veremos cómo este camino de fidelidad deja frutos visibles, como su ejemplo se convierte en herencia espiritual, cómo su vida inspira a otros y cómo su nombre queda unido a una enseñanza que sigue viva hasta hoy. Después de caminar por el silencio, la disciplina y las pruebas interiores, llega un momento en el que la vida de un santo empieza a dar frutos que ya no se pueden ocultar. No porque él los busque, sino porque Dios tiene la costumbre de hacer visible lo que se cultiva en secreto. Y así ocurrió con San Isidoro de Egipto. En su historia, nos recuerda que la santidad no siempre se construye en escenarios grandes, sino en la fidelidad diaria, en la humildad constante y en el amor sincero por la verdad. Isidoro no dejó un legado por fama, sino por coherencia. Y esa coherencia, con el paso del tiempo, se vuelve una herencia espiritual que inspira a generaciones. Lo primero que se nota en los frutos de su vida es la paz que transmitía. Hay personas que hablan de Dios, pero su rostro refleja tensión. Hay quienes quieren hacer el bien, pero viven acelerados, irritables, sin paciencia. En cambio, Isidoro era de esos hombres que, con solo estar presentes, daban calma, no porque fueran perfectos, sino porque estaban centrados, y esa paz no era superficial, venía de haber ordenado el corazón, de haber aprendido a no depender de la opinión ajena, de haber aceptado que el camino de Dios se recorre paso a paso. Quien vive así se convierte en un refugio para los demás. Muchos acudían a Isidoro buscando orientación. Algunos llegaban con dudas sobre la oración, otros con inquietudes sobre cómo vencer hábitos que les quitaban libertad, otros con cansancio interior, otros con la sensación de estar estancados. Y él, sin necesidad de discursos largos, sabía dar una palabra oportuna. A veces era una frase breve, otras veces era una invitación a la paciencia, y muchas veces era un consejo sencillo a volver a lo esencial. Isidoro enseñaba que la vida espiritual no es complicarla sino purificarla, no es cargar con 1000 cosas, sino elegir lo que de verdad alimenta el alma. Un fruto muy importante de su vida fue su capacidad de formar corazones fuertes sin volverlos duros, porque hay un peligro en el crecimiento espiritual. Algunos se vuelven rígidos, se sienten superiores, empiezan a juzgar a todos. Isidoro evitó ese camino. Él buscaba firmeza con misericordia, disciplina con ternura, verdad con caridad. Esa combinación es rara y preciosa, y por eso su influencia no era solo religiosa, sino profundamente humana. Enseñaba a vivir mejor, a amar mejor, a perdonar mejor, a hablar con más cuidado, a controlar el impulso, a pensar antes de reaccionar. San Isidoro también dejó como legado una enseñanza que hoy vale oro en el poder de lo pequeño. Él entendía que el alma se fortalece con actos simples, repetidos con fidelidad, una oración diaria aunque sea breve, un servicio hecho con alegría, un silencio a tiempo, una renuncia interior, un perdón ofrecido, una palabra amable. Esos detalles parecen poca cosa, pero con el tiempo construyen una vida sólida. Isidoro vivía de esa manera, sin presumir, sin dramatizar, sin hacer ruido. Y esa forma de vivir, en un mundo que busca impacto inmediato, se vuelve un testimonio que llama la atención. Otro fruto de su camino fue la claridad interior. Isidoro aprendió a distinguir lo que viene de Dios de lo que viene del ego. Aprendió a no dejarse arrastrar por impulsos pasajeros. Aprendió a reconocer cuando una emoción era un aviso y cuando era solo un ruido interior. Esa madurez
no se logra en un día, se logra con oración constante y con honestidad personal. Y por eso su palabra tenía peso. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. No corregía para humillar, corregía para levantar. No aconsejaba para controlar, aconsejaba para guiar. Y aquí viene algo muy bonito. El legado de Isidoro no fue solo lo que dijo, sino lo que provocó en los demás. Hay santos que cambian la historia porque fundan grandes obras, y hay otros que cambian la historia porque cambian corazones uno por uno. Isidoro pertenece a esta segunda forma de santidad, a la que transforma en silencio, la que se parece a una lámpara encendida en una casa sencilla. No ilumina estadios, pero ilumina el hogar. No aparece en grandes escenarios, pero sostiene la fe de los que están cerca. Con el tiempo, su ejemplo se convirtió en un camino para muchos, en un recordatorio de que la santidad es posible, de que la paz se puede recuperar, de que el corazón se puede ordenar, de que la fe se puede vivir sin exageraciones, con sencillez y firmeza. Isidoro enseñaba que no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer lo ordinario con amor. Y ese mensaje es perfecto para nuestros días, porque la mayoría de las personas no vive en monasterios ni en desiertos. Vive en familia, trabaja, tiene responsabilidades, enfrenta problemas, carga preocupaciones, y aún así, Dios llama a la santidad en medio de lo cotidiano. Si tú hoy te sientes cansado, si sientes que tu vida espiritual va lenta, si crees que no avanzas, San Isidoro te diría: no te desesperes. Lo importante es no soltar la mano de Dios. Lo importante es seguir, aunque sea despacio. Lo importante es permanecer, porque el crecimiento real no siempre se nota de inmediato. A veces Dios trabaja en silencio, como la raíz que crece bajo tierra antes de que la planta se vea. Y cuando llega el tiempo, el fruto aparece. En esta quinta parte, el legado de San Isidoro de Egipto queda claro. Una vida escondida puede ser una vida poderosa, una vida sencilla puede ser una vida luminosa, una vida humilde puede ser una vida que transforme a muchos, no por ruido, sino por verdad, no por aplausos, sino por fidelidad. Y en la siguiente y última parte, cerraremos con lo más importante, el mensaje final de su vida, una oración especial para pedir su intercesión y un llamado a la acción para que esta historia no se quede solo en palabras, sino que se convierta en un impulso real para tu fe. Llegamos al final de esta historia, pero lo más importante apenas comienza. Lo que tú harás con lo que escuchaste, porque la vida de San Isidoro de Egipto no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestro presente. En un mundo lleno de prisa, de ruido, de opiniones, de presiones y de distracciones, su ejemplo se levanta como una voz serena que nos recuerda una verdad poderosa. En la santidad no siempre se ve espectacular, pero siempre se nota en el corazón. Se nota en la paz, en la paciencia, en la humildad, en la manera de hablar, en cómo se responde ante las dificultades y en la capacidad de amar sin necesidad de reconocimiento. San Isidoro nos enseña que no se necesita una vida perfecta para agradar a Dios, sino un corazón disponible, un corazón que vuelve a empezar, un corazón que se corrige, un corazón que no se rinde. Su camino fue una escuela de silencio interior, pero no un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia divina. Él entendió que la oración no es solo pedir, sino permanecer. No es solo hablar sino escacar. No es solo buscar soluciones rápidas, sino dejar que Dios forme el alma con paciencia, como un artesano que trabaja con detalle. Y si algo hace grande a San Isidoro, es que su vida demuestra que lo pequeño tiene un valor enorme. Muchas personas creen que Dios solo está en los grandes momentos, pero Isidoro vivió lo contrario. Dios se encuentra en lo diario, en lo escondido, en lo que nadie aplaude. Dios está cuando haces lo correcto, aunque nadie te mire. Dios está cuando controlas tu impulso y eliges responder con calma. Dios está cuando haces una oración breve, pero con fe. Dios está cuando decides perdonar. Dios está cuando sigues adelante, aún con cansancio. Esa es la santidad que sostiene el mundo. La santidad de los que aman en silencio. Hoy, el mensaje de San Isidoro de Egipto se puede resumir en una frase que vale oro. Cuida tu interior, y tu vida cambiará por fuera. Porque cuando el corazón está ordenado, las decisiones son más claras.
Cuando el alma está en paz, las palabras se vuelven más limpias. Cuando uno vive unido a Dios, incluso los problemas se enfrentan con otra mirada. Isidoro no escapó de las dificultades, pero aprendió a vivirlas con fe. No vivió para ser admirado, vivió para ser fiel. Y esa fidelidad, aunque parezca sencilla, es lo que transforma. Ahora, antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo muy especial, a no solo escuchar, sino orar. Porque la oración es el puente entre la historia y tu vida. Es el momento donde lo que aprendiste se convierte en fuerza interior. Así que respira profundo, abre tu corazón y si puedes, cierra un momento los ojos. Oración a San Isidoro de Egipto. San Isidoro de Egipto, siervo fiel de Dios y ejemplo de humildad. Hoy me acerco a ti con un corazón que desea paz. Tú que aprendiste a vivir en silencio interior, enséñame a callar lo que me quita la calma y a escuchar la voz de Dios en lo sencillo. Ayúdame a ser constante en la oración, a no rendirme cuando me siento débil, a mantener mi fe firme cuando la vida se vuelve pesada y a responder con paciencia cuando mi corazón se inquieta. San Isidoro, intercede por mi familia, por mis preocupaciones, por mis decisiones y por todo lo que hoy llevo en el alma. Que Dios me conceda claridad, fortaleza y serenidad para vivir con amor, con humildad y con confianza. Que mi vida sea sencilla pero verdadera, que mis palabras construyan y no hieran, y que mis acciones reflejen la presencia de Cristo. Amén. Y ahora sí, lo más importante, el llamado a la acción, porque este canal no se trata solo de ver videos, se trata de crecer en la fe y caminar cada día más cerca de Dios. Llamado a la acción para tu video. Si esta historia te dejó una enseñanza, te invito a hacer 3 cosas. Escribe en los comentarios: San Isidoro de Egipto, enséñame a vivir con paz. Así tu mensaje se convierte en una oración y también inspira a otros. Dale like para que este video llegue a más personas que necesitan esperanza y fortaleza interior. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos compartiendo vidas de santos, oraciones y mensajes que alimentan el corazón. Y si quieres llevarte un compromiso pequeño pero poderoso, haz esto desde hoy en 5 minutos de silencio con Dios, sin prisas, sin distracciones, solo tú y el Señor. Verás cómo poco a poco tu interior empieza a cambiar.